Hola, yo soy Fanny. Bienvenidos a mi canal Fine Arts. El día de hoy quiero compartirles una herramienta que ustedes pueden utilizar para recabar más información de su genealogía. Esta herramienta son las reuniones familiares. Si cuentan con la ayuda de su familia para llevarlas a cabo, les será mucho más sencillo. Así que hoy quiero darles algunos tips que ustedes podrían utilizar para cuando lleven a cabo estas reuniones familiares. La primera cosa que es de suma importancia es la comida. La comida es algo fundamental que ustedes deberán contar para que se lleve a cabo esta reunión. En mi caso, lo que ha funcionado más es el hecho de que cada familia lleva un platillo diferente. Y este platillo pues es de una cantidad importante para que pueda alcanzar para la mayoría de las personas. Pero como no solo se trata de comer, en esta reunión ustedes deberán contar con actividades que ya sean recreativas para que puedan conocerse un poco más. Deberán investigar un poco acerca de algunos juegos de integración para que puedan llevar a cabo en su reunión familiar. La siguiente cosa que podrían hacer en una reunión familiar es llevar a cabo La siguiente cosa que ustedes podrían llevar en una reunión familiar es el hecho de contar anécdotas. El relatar estos hechos que han ocurrido en su familia y que han llevado a cabo ciertos familiares con sus antepasados. Es muy interesante el poder conocerles un poco más y también conocer un poco más a nuestros antepasados y cómo convivían con ellos. Me acuerdo yo de ellos, es como si apenas los viera yo. Es como si iban a misa, se cargaba mi abuelito su garbancito blanco y se iban los dos del bracito, los dos. Mi abuelita Mariquita se llamaba Mariquita. En este caso, si ustedes tienen tíos abuelos, les podrían contar acerca de sus bisabuelos, cómo convivían con ellos, cómo los conocieron y cuáles eran sus gustos. Otra cosa que me ha funcionado mucho es la presentación del árbol familiar. Si ustedes ya han investigado varias generaciones, podría ser muy interesante que ustedes lo lleven impreso y que puedan comentar un poco cómo les ha ido en la búsqueda y también al mismo tiempo podrían conocer los diferentes apellidos que lleva su familia. Además que en los árboles familiares pues va a tener las fechas de donde ellos nacieron y en la época en la que ellos vivieron. Así que esto va a ser muy interesante para su familia poder conocer. Otra cosa que me ha funcionado es el hecho de realizar entrevistas. Entrevistas a familiares que son de mayor edad. Pueden ser mis tíos abuelos, bisabuelos, abuelos, y que ellos me relaten un poco de cuáles son sus gustos y también ciertas anécdotas que hayan vivido en su vida, que tal vez a pesar de que somos cercanos a ellos no conocemos. Entonces estos datos y estas entrevistas van a ayudar y van a enriquecer nuestro árbol familiar. Incluso vamos a poder encontrar algunos datos que nos van a llevar de la mano para poder encontrar otros documentos y datos que necesitamos en nuestro árbol. Agripina Amezquita Galván. Y a las escondidas, como dicen nada más. Porque yo de lejos lo veía yo y él venía con sus botes del agua y se lo sonaba para que yo saliera. Y ya nomás en la puerta lo veía yo. Bueno, yo de acordarme de que mi abuelita, Hermelinda, y mi abuelito José, que era abuelito José, tenía un jardincito y allí tenían mucha fruta. Mis abuelitos eran Apolinario Sánchez. Apolinario Sánchez. Sí. Y mi abuelita se llamaba Simona Esquivel. Lo que yo he hecho es grabar estas entrevistas, editarlas y luego presentarlas en la reunión familiar. Así de una manera más concisa podemos
presentarles a todos estas entrevistas. Otra cosa que funcionó mucho en la última reunión que se llevó a cabo en mi familia fue el hecho de llevar antigüedades, objetos que en este caso eran de mi bisabuela y que ellos pudieron contar la historia de esos objetos. Así que esto fue muy enriquecedor y muy emotivo para la familia, ya que mi bisabuela ya tiene aproximadamente 10 años de fallecida. Entonces el hecho de poder reunirnos y hablar acerca de cómo era ella, cómo era con sus hijos y cómo era con sus padres, pues nos ha llevado a quererla aún más. Ella comenzó a estudiar eso a los 80 años. A los 70 años ya ella también aprendió a leer. A los 90 años comenzó a leer y no traje de una carta en donde le agradece a la maestra por haber enseñado a leer. Para mí ella nunca fue tarde para tratar de superarse. Espero que si alguna persona, no sé, tiene alguna duda, quiere aprender algo, todavía lo puede hacer. Olvídense del tiempo, olvídense de la edad. Otra cosa importante podría ser pedirle a cada una de las familias que lleve las fotos más antiguas de la familia que tenga. Así que podríamos llegar incluso a conocer más a ciertas personas que tal vez no tenemos idea de cómo eran físicamente. Y también esto nos va a ayudar a que nosotros podamos tomar fotos a esas fotos que lleven y subirlas a algunas plataformas de genealogía para que todos puedan tener acceso a ellas. También algo que pienso que es de suma importancia es de que siempre en las reuniones familiares ustedes den detalles de cómo van avanzando en su genealogía. Pueden hablar de ciertos secretos o cosas que ustedes han ido encontrando en las últimas investigaciones. En este caso, yo lo último que descubrí fue de mi bisabuela. Encontré ciertos documentos que dicen que su madre se encontraba con vida cuando fue el matrimonio de una de sus hermanas. Entonces, esto fue pues algo crucial para determinar pues que la fecha de fallecimiento de su madre no es como ella lo decía. Y por último, el cerrar con un buen baile siempre va a ser lo mejor. Así que estos son algunos tips que yo les puedo dar, que yo he utilizado y que han utilizado mi familia para poder llevar a cabo estas reuniones familiares y poder pasarlo de lo mejor. Así que si ustedes tienen algunas otras sugerencias, podrían ponerlos en los comentarios. No se desanimen si en la primera reunión que ustedes organicen no tiene mucha asistencia. Esto es de lo más normal. Poco a poco irán sumándose las demás familias y al final tendrán ustedes una gran fiesta y reunión familiar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.